del 5 de gener. Per a tornar a favor, té la paraula el representant del grup parlamentari popular, il·lustre diputat, don Rafael Blas. Molt honorable senyor president de la Generalitat, honorables consellers y conselleres, señores y señores diputats. Celebramos este pleno extraordinario a petición del molt honorable president de la Generalitat para informar a la Cámara de los dos decretos leyes que ha aprobado el Consell para atajar la crisis económica por la que atraviesa este país. El primero, de medidas urgentes encaminadas a reducir el déficit de la Comunidad Valenciana, y el segundo, también de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial, a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana, tal como acabamos de escuchar. El Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, quiere manifestar su apoyo a estas medidas impulsadas para restaurar la senda de la recuperación económica en nuestra comunidad. Pero quisiéramos destacar, desde este mismo momento, el ejercicio de responsabilidad asumido personalmente por usted al explicar ante los representantes de la soberanía popular unas medidas difíciles, excepcionales, pero necesarias. Y le adelanto que los diputados del Grupo Parlamentario Popular votaremos a favor de su convalidación, un voto responsable y comprometido con el Consell que usted preside. Estamos ante un contexto excepcional que reclama actuaciones urgentes. Es necesario cambiar el escenario económico cuanto antes y la situación de crisis nos depara una oportunidad para llevar a cabo las reformas necesarias, empezando por el sector público. Pero permítanme, señorías, que les diga que esta realidad no es una realidad sobrevenida. Es el resultado de la crisis económica internacional, sí, pero en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, le ha afectado esta crisis internacional de forma especialmente clara por la discriminación a la que nos ha sometido el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero. Durante años, el gobierno socialista de la nación ha tenido que contabilizar 4 millones de valencianos cuando en realidad éramos 5 los millones que éramos titulares de servicios públicos en nuestra comunidad. Las infraestructuras no llegaban o fueron borradas de un plumazo, como ocurrió con el trasvase del agua sobrante del Ebro, y cuando lo hicieron, como en el caso del AVE, todavía sin llegar a Castellón y Alicante, fue a base de presiones de la Generalitat y de la sociedad civil valenciana. Igual sucedía en distintos ámbitos de nuestra realidad económica y social. El Gobierno de la Generalitat, ante la falta de financiación a la que teníamos derecho por el Gobierno socialista, optó por invertir en infraestructuras y en garantizar la calidad de los servicios públicos básicos y en construir equipamientos que hoy son un activo para nuestro presente y para nuestro futuro. Y así tuvimos que sufragar la totalidad del nuevo Hospital de la Fe, o tuvimos que apoyar a los ayuntamientos cuando la crisis arreciaba porque el Gobierno socialista se negó a resolver la financiación municipal con la que se había comprometido en el 2004. Y así podríamos hablar de tantos y tantos ejemplos que ahora podríamos desgranar. Porque los servicios públicos tienen que corresponderse con nuestros niveles de crecimiento, de renta y de población. No se puede partir de un planteamiento irreal y arbitrario como el que ha hecho el socialismo español hacia nuestra comunidad en las dos últimas legislaturas. Todo ello ha representado un esfuerzo económico no compartido con el Estado y que explica algunas de las actuales circunstancias que nos disponemos a superar. Y para ello, como decía el presidente, es necesario la estabilidad presupuestaria, un gasto público menor, un mercado laboral acorde con la realidad actual y la desburocratización de la actividad económica, así como la apuesta por la innovación y la internacionalización empresarial. Las medidas adoptadas por el Consell van por el buen camino y reflejan que si la estabilidad presupuestaria es necesaria, no lo es menos el fomento de la iniciativa empresarial, que es el objetivo del segundo decreto. Señorías, estas medidas que acaba de explicar el presidente de la Generalitat son medidas que se toman en un contexto muy diferente al que había hace unos meses. Por un lado, la situación nacional es más grave de lo imaginado porque el Gobierno socialista ha ocultado datos que nos vamos conociendo día a día. Y también, y es importante tenerlo en cuenta,
porque hace 6 meses el Partido Popular recibía la confianza mayoritaria de los valencianos y hace tan solo 1 mes y medio este respaldo se trasladaba al conjunto de España. Los ciudadanos, libre y democráticamente, con su voto muy reciente y en 2 ocasiones muy cercanas, nos han dicho al Partido Popular que gobernemos, que actuemos, que están cansados de la inacción y la irresponsabilidad de quienes desde el Gobierno socialista no han tenido el coraje o no han sabido ver, diagnosticar y aplicar las recetas necesarias para salir de la crisis. Y han confiado en el Partido Popular para que adoptemos las medidas necesarias, por duras que sean coyunturalmente, para superar la actual situación. El Gobierno de España actual y el de la Generalitat saben lo que tienen que hacer y lo van a hacer, y este grupo parlamentario los va a apoyar. Pero además hay que saber que la reducción del déficit público es cosa de todos y por eso el Partido Popular apoyó la reforma constitucional del pasado mes de agosto cuando el Gobierno socialista se lo pidió. Lo hicimos entonces y lo respaldamos ahora, y espero que ustedes, especialmente los señores del Partido Socialista, muestren la misma coherencia que el Partido Popular demostró cuando se lo pidió el Gobierno socialista. Estamos ante una situación excepcional, ante un drama que afecta a millones de familias, tanto aquí como en otras comunidades autónomas. Nunca antes nos habíamos encontrado ante un panorama tan oscuro, más de 5 millones de parados, la economía paralizada, familias sin ningún tipo de ingresos, 1 de cada 2 jóvenes sin empleo, sin esperanza y sin expectativas, un gran déficit estatal, la prima de riesgo desbocada, en definitiva, un país al borde del abismo. Y esta situación exige acción y un plan de choque, medidas que sirvan para ahorrar y para crear empleo y riqueza, y se está haciendo en algunos casos con medidas excepcionales y transitorias. La receta actual tiene una doble vía que va en paralelo, como ya anunció el presidente Fabra en su toma de posesión: hacer más con menos, para asegurar la estabilidad presupuestaria e impulsar medidas para recuperar la actividad. Una doble vía que refleja nítidamente que el programa electoral ya recogía del Partido Popular cuando nos presentamos a las elecciones autonómicas y por las que el Partido Popular obtuvo más de 1.200.000 sufragios, casi el doble de los que alcanzó el Partido Socialista, y que volvió a repetirse el pasado 20 de noviembre en las elecciones generales. Hoy, apenas unos días después de aprobar el segundo decreto de medidas urgentes, todos los diputados de esta Cámara contamos con las explicaciones que el presidente de la Generalitat ha dado, porque es aquí donde se debe explicar la acción del Gobierno, como acaba de hacerlo el máximo representante de nuestra comunidad. Hemos sabido estos días que la herencia que nos dejaba el PSOE es más negativa de lo que se nos había dicho. El déficit no era del 6%, sino del 8%, pero esta no es más que una reiteración más. La previsión de ingresos en esta comunidad no era la que la vicepresidenta del Gobierno socialista había trasladado oficialmente a esta comunidad y expresamente al actual conseller de Hacienda. Entenderán que así era difícil hacer unas cuentas mínimamente solventes, pero las hicieron, el Gobierno de la Generalitat las hizo porque era su responsabilidad. Y en este momento crítico el Consell ha vuelto a demostrar su responsabilidad con esta tierra, poniendo en marcha un ambicioso plan de reformas mediante estos 2 decretos ley complementarios entre sí y complementarios a la vez de las medidas que ha tomado el Gobierno de España. Son medidas que se sitúan en la línea de los esfuerzos que también están realizando el Gobierno de la Nación y otras comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o incluso el País Vasco, y el Consell las emprende desde la garantía de su autonomía en la toma de decisiones. Señorías, las grandes crisis como las que hoy sufrimos exigen de la unidad y de la responsabilidad por parte de todos. La actual situación de emergencia nacional desde el punto de vista económico y social nos exige a todos un trabajo conjunto y la responsabilidad suficiente por parte de todos para arrimar el hombro. De todos nosotros depende el colaborar con la recuperación o mantenerse al margen. El camino está trazado, el Consell lo ha señalado y al menos debemos todos intentarlo dentro del mejor clima. Y así, si lo hacemos, los valencianos nos lo van a agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blasco. Per porre en contra el representant
del Grupo Parlamentari Socialista, el síndic don Jorge Alarte.